En una sociedad mediatizada como la nuestra, la televisión, la radio y los diarios ocupan un lugar central en nuestras vidas. Por un lado, todos juntos cumplen un rol clave dado que son los grandes productores de sentido, mientras por otro y al mismo tiempo, algunos medios proponen un tipo de comunicación que parece construir un receptor pasivo, que solo responde a sus necesidades de subsistencia. ¿Cómo nos comunicamos hoy en la Argentina? ¿Y cuáles son los procesos comunicacionales necesarios para una convivencia más democrática entre emisor y receptor? Nos comunicamos bastante mal, en verdad, porque no siempre la idea de comunicación o la conciencia de la comunicación está presente. La idea de comunicación, o si nos comunicamos, está como atravesada por unas cuantas variables. Primero, la necesidad urgente de expresarnos. Y por otro lado, las realidades donde son muy pocos y muy concentrados los que pueden emitir y que lo suyo vaya alrededor, a lo largo y ancho del planeta. Nos comunicamos de una enorme diversidad de maneras. A veces uno pierde de vista la cantidad de vías, modos, elementos que integran los procesos de comunicación, porque está acostumbrado a pensar que la comunicación es simplemente o sola exclusivamente o cuando yo te digo algo o cuando enciendo la radio o leo el diario. Surge la teoría de la aguja hipodérmica, elaborada a partir de estudios de enfoque conductista, para analizar la influencia de los mecanismos de propaganda en la participación ciudadana durante la Primera Guerra Mundial. Se presenta a los medios de comunicación como omnipresentes, frente a una audiencia homogénea y manipulable. 1949. Harold Laswell, continuador de la teoría de la aguja hipodérmica, desarrolla la fórmula conocida como el paradigma Laswell. ¿Quién comunica qué? ¿Por cuál canal? ¿A quién y con qué efecto? Sus estudios se centran en la influencia de los medios en el proceso de creación de la opinión pública en las sociedades industriales y postindustriales. Década del 50. Cobra auge la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Frente a los estudios empiristas y funcionalistas, Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer, de corriente marxista, investigan la comunicación de masas y se preguntan cómo es, quién la controla y en beneficio de qué, poniendo de manifiesto el vínculo entre las formas que adopta la comunicación y el sistema capitalista. 1960. Reino Unido. La Escuela de Birmingham aspira a comprender y explicar la articulación entre clase social y práctica cultural. Estudia la manera conflictiva en que los medios intentan reproducir el status quo, así como las manifestaciones culturales son claves para comprender las reacciones de los procesos de comunicación. 1966. El filósofo canadiense Marshall McLuhan introduce el concepto de la aldea global. Desde una visión tecnologicista, describe la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Todo medio es una extensión de nuestro cuerpo. Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman. Su fórmula se consagra en la famosa frase «El medio es el mensaje». Finales de la década del 60. Se inician los estudios de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Con fuertes críticas a las corrientes norteamericanas y acercamientos a la Escuela de Frankfurt y a los estudios culturalistas, se desarrollan los primeros trabajos dedicados a pensar la especificidad comunicacional de nuestros países. Se denuncian las grandes concentraciones mediáticas y el desfasaje entre los modelos tecnológicos importados y las condiciones de recepción local. Década del 70. Se desarrollan los primeros estudios de comunicación alternativa. Al análisis de los intereses del emisor y los dueños de los medios se suman trabajos tendientes a pensar y generar medios contrahegemónicos. El objetivo es disputarle a los medios masivos la construcción social del sentido. 1990. Alemania. Los estudios de la recepción ejercen una gran influencia en Europa Occidental porque centra su estudio en las audiencias. El receptor no es ya un sujeto que responde linealmente al estímulo de los medios, sino que interpreta los significados a partir de un bagaje cultural previo. El objetivo es explicar por qué algunos aceptan ciertas interpretaciones de un texto mientras otros las rechazan. Los modelos de comunicación que se nos proponen a través de los medios, en verdad,
tienen algo de falsedad a mi modo de ver, sobre todo en relación con la palabra participación. ¿Qué quiere decir hoy participación? Por ejemplo, que alguien mande una foto a un lugar, ¿eso es participación? O que esté presente en un programa, ¿eso es participación? En verdad, podríamos tener un poquito más de ambición. Por ejemplo, tendríamos que pensar que participación es también estar en las decisiones. Yo no sé si los medios nos proponen modelos de comunicación. Me parece que lo que hacen es tratar de producir entretenimiento con lo que esté al alcance y, eso sí, que sea clarito y sencillo para todos. Los medios sí tienden a construir a su propio público. Esto es como un soporte básico del funcionamiento de los medios y sus públicos. Pero construir su propio público significa una suerte de contrato de expectativas recíprocas. Me parece que lo que hacen es establecer una relación de identificación, casi afectiva, diría, entre las audiencias y el medio. Yo lo que diría para pensar un esquema como sería el esquema actual de la comunicación, es un poco utilizar varios de los elementos que nos han dado algunas de estas teorías de la comunicación. Tenemos un emisor que sigue siendo en el mundo absolutamente poderoso respecto de cómo son los receptores o destinatarios. ¿En qué sentido? Que se mantiene lamentablemente este esquema de el 20% de la información es la que nos brinda lo que conocemos al 80% de las personas en el mundo. Es decir, sigue estando concentrado en muy pocas manos. Y acá, entonces, nos damos cuenta que muchas veces la recepción de la información no es sinónimo de conocimiento. Podemos recibir muchísima información y al mismo tiempo desconocer quizá más que nunca. La pregunta de cómo se crea una relación menos desigual entre emisor y receptor, a mí me remite a pensar en una relación menos desigual entre clases y sectores sociales en la sociedad primero. No puedo dejar de hacer esta aclaración. Hay que pensar, me parece a mí, que no puede haber una relación más simétrica entre gente que comunica y gente que escucha, por decir escucha, o ve, etcétera, si no hay una sociedad más justa y más igualitaria.